Hola, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de la Radio Galáctica? Bienvenidos a esto que son las entrevistas galácticas, obviamente aquí en la 107.1, que es el dial FM, desde el corazón del litoral de las y los poetas, como siempre decimos, y también a través de nuestras multiplataformas digitales, exactamente, a través del streaming en www.radiogaláctica.cl/tv. Es el link directo para que visibilicen ese streaming, y también se emite simultáneamente en Twitter, en Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Es la idea de fortalecer los diálogos ciudadanos acá en las entrevistas galácticas con diferentes actores, tanto a lo que lleva este 10 y 11 de abril hasta ahora, porque esta semana va a ser bastante decisiva lo que conlleva, si se aplaza o no se aplaza, el plebiscito viendo el estado de pandemia. Pero como lo hacemos acá en las entrevistas galácticas, vecinos y vecinas, es que usted se enriquezca con la información, que conozca a los diferentes candidatos y candidatas que van a estar pasando por los estudios de Galáctica y también a través de las entrevistas galácticas. ¿Para qué? Para que cuando usted llegue el 11 y el 10 y 11 de abril, llegue totalmente empoderado de información y así pueda emitir su voto totalmente comprometido con lo que está viviendo nuestro país. Esta transformación social que empezó hace más de un año y que se ve reflejado con un plebiscito donde por primera vez en nuestra historia vamos a redactar nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Eso es un hito importantísimo detrás de esta mega elección donde tenemos que elegir concejales a los gobiernos locales, ¿no es cierto? Los concejales, a los alcaldes y por primera vez a los gobernadores regionales. Y la historia que queda en este año 2021 es que primera vez vamos a decidir quién puede redactar nuestra Constitución. En la historia de Chile se ha visto que esta redacción de esta Carta Magna siempre han estado los poderosos, siempre han estado los empresarios, en fin, nunca le ha tocado, como dicen, al pueblo. Y es por primera vez en la historia, y por lo mismo la participación ciudadana es fundamental para que se desarrolle este proceso. Señora, señor, que tienen esa cultura cívica de asistir, tenemos que también traspasársela a los jóvenes y entregar esta posta de responsabilidad cívica. Lo vimos reflejado con el 80% que la gente quiere una nueva constitución. Y eso se va a ver el 10 y 11 de abril. ¿Cómo? A través de la participación ciudadana. Nosotros lo que hacemos es entregarle un granito de información para que llegue empoderado, empoderada. Y dentro de este marco queremos conversar con los diferentes actores que van a estar presentes en la papeleta de ese día. Ya lo ven en pantalla, está por aquí, ahí está, ahí lo ven, en el Picture in Picture, está junto a nosotros el profesor Cristian Iván Beley, hijo ilustre de San Antonio, sociólogo, académico, una gran persona y un gran profesional que está junto acá a los estudios de Radio Galáctica y Galáctica Media. Para saludarlo, buen día, ¿cómo está, Cristian? Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien, con mucho entusiasmo, aunque con la incertidumbre, como tú mencionabas, de si es que vamos a poder hacer esta elección el 10 y 11, pero vamos a seguir pensando que sí. Exactamente, y detrás de eso queremos también poder potenciar y visibilizar un poco lo que refiere a todos los candidatos, candidatas y candidates que van a estar en este 10 y 11 de abril en las papeletas. Cristian va como candidato constituyente por el distrito número 7, lo vuelvo a mencionar, hijo ilustre de San Antonio, y vamos a empezar un poco a hablar de la persona. ¿Quién es Cristian? A la gente que no lo ubica a través de las redes sociales, a través de lo que refiere la multimedia, que te presente un poco y hablemos también un poco de lo que refiere la carrera laboral, Cristian. Bueno, sí, como tú mencionabas, Alfredo, yo soy de acá de San Antonio, de Barrancas específicamente. Estudié primero en el grupo escolar ahí en Barrancas, la escuela 4, hoy día se llama Pedro Aguirre Cerda, ahí al lado de la municipalidad. Y después de ahí al Liceo Fiscal, en ese tiempo, ahora Juan Dante Parrayés. Y bueno, también siempre menciono que jugué mucho fútbol. El fútbol fue tan importante como la escuela y el liceo. Fútbol amateur. Por supuesto, en el Español de Barrancas. Así que ahí jugamos con Placilla, con Huracán y todos los rivales. Hay hasta fraternidades. Por supuesto, es que el fútbol amateur es una experiencia de vida en realidad, el compañerismo. Y además en el caso de uno como club de barrio, de hecho mi casa está frente al Español, entonces era el club y el barrio, los amigos de la escuela y del fútbol eran los mismos del barrio. Entonces
eso produce un entorno de socialización que es muy fuerte y es lo que lo marca uno en la vida. Después de estudiar en el liceo, me fui a estudiar a la Universidad de Chile. Como muchos sanantoninos, sanantoninas, buscamos horizontes para seguir estudiando en una ciudad que, aún siendo importante, no tiene universidad propia. Entonces yo me fui a la Universidad de Chile, estudié ahí sociología y me quedé trabajando en la Universidad de Chile ahora como profesor desde hace 15 años. Qué bien, qué bien. Ahí está un poco hablando de la biografía y también veamos el vínculo con San Antonio, Cristian. Este arraigo, lo vemos acá nosotros en Placilla con el fútbol amateur y hay harto, hay compañerismo, hay valores importantes que se tejen detrás de la solidaridad, por ejemplo, donde si un vecino cae enfermo, aparecen todos a ayudar, un beneficio, un plato único, un pollito asado. Hay esta sinergia bastante solidaria que está en los clubes deportivos y eso también conlleva también una amistad, códigos más allá. Claro que sí, es parte del tejido social, es lo que llamamos, a los académicos le llaman eso capital social, pero todas las personas sabemos que en realidad es ser buen vecino, buen vecina. Ayudarse, tener espacios de compartir. El club no era solo las pichangas, era también el perol, los paseos de fin de año. ¡Qué perol! Entonces es la convivencia y por supuesto ahí uno también aprende los valores del compañerismo, del trabajo en equipo, de que los goles los celebramos todos, independiente de quién ponga la pelota en la red. Así es que sí, eso es. Y también en el caso mío, muchos de mis amigos no eran solo del fútbol, también eran del básquetbol. Mi familia, por el lado de mi familia materna, muy ligada al Esparta, y mis hermanas siempre jugaron básquetbol. Entonces, además yo siempre admiré mucho a los jugadores de básquetbol, amigos del San Luis, del Esparta. ¿Te acordás de los campeonatos que hacían en el Esparta? Sí, por supuesto, el Esparta era un clásico, así es que ir al Esparta en los campeonatos de verano era una maravilla. Y por supuesto, entonces... la red de amistad de las personas que hacemos deporte amateur es muy grande y yo estoy, de hecho, de entre las cuestiones que estoy mencionando para la Constitución es que le demos un cierto reconocimiento a estas oportunidades formativas que van más allá de la escuela, del liceo y la universidad. Entonces, que pensemos en que las personas nos formamos a lo largo de la vida y nos formamos también en estas instancias comunitarias. Totalmente de acuerdo, y ahí fortalecer como este factor social que es tan importante. Estamos acá en vivo y en directo a través de las entrevistas galácticas. Cristian Beley, lo ven en pantalla, a mí ahora me cambia el picture arriba. La idea es esto, poder que usted, vecino, esté empoderado de información, conozca a los candidatos, su perfil, cómo piensan y también cuáles son sus planteamientos a lo que refiere acá la Constitución. Candidato constituyente por el distrito número 7. Y dentro de la trayectoria del trabajo está el derecho a la educación, por ejemplo, y la no discriminación, el tener acceso lo máximo posible entre niñas y niñas respecto al tema educativo. ¿Cuál es tu visión respecto a eso, Cristian? Claro, mira, antes de trabajar en la Universidad de Chile como profesor, yo fui encargado de UNICEF del tema del derecho a la educación en Chile por varios años. Entonces fue desde UNICEF que el rol era justamente la promoción del derecho universal a la educación y en general los derechos de los niños y las niñas, que yo comencé a estudiar más en profundidad este asunto de las discriminaciones. Y la verdad es que lo que recibíamos eran denuncias muy fuertes y nosotros también las investigábamos y nos dimos cuenta que había una sensación en Chile de que la discriminación, de que en el fondo que las escuelas, dado que están presionadas por competir, por los rankings, por el desempeño, están siempre tratando de quedarse con los estudiantes que tienen mejor desempeño, que tienen más posibilidades de salir. Y entonces, claro, se genera esta situación de que las mamás, los papás sienten cuando su hijo no está destinado a eso porque la escuela cree que no está destinado a eso, sufren muchas prácticas discriminatorias. Los seleccionan con pruebas de admisión, le hacen test a niños chiquititos de 3, 4 años. Si después tiene problemas de conducta, en lugar de ayudarlo, lo empiezan a excluir. Las sanciones son muy rígidas. Los niños con necesidades educativas especiales o con problemas de concentración son hostigados. En fin, en realidad el ambiente educativo en Chile era muy hostil y eso fue lo que yo comencé a trabajar en UNICEF hace 20 años. Hicimos campañas comunicacionales, hicimos estudios y tratamos también de mejorar las leyes para que las discriminaciones fuesen menos masivas. Y ahí fue donde me di cuenta, trabajando con los abogados de UNICEF,
y con los expertos que ahí contactamos, ahí me di cuenta que en realidad el problema venía de mucho más atrás. Y el problema venía en realidad el último término de la Constitución, del hecho de que en la Constitución está mejor defendido el derecho a la libre empresa en educación, y por lo tanto el dueño de la escuela puede hacer con su escuela lo que quiera, que el derecho a la no discriminación en el campo de la educación. Fue desde UNICEF que me di cuenta de esta cuestión, y en realidad los 20 años que han seguido es que yo he seguido trabajando sobre esto, tratando de desmontar la noción neoliberal del mercado en educación y reponer una noción de derecho universal y no discriminatorio. Y teniendo esta experiencia, Cristian, ¿el diagnóstico que ves en la educación en Chile? Bueno, es que hemos avanzado en ese aspecto, al menos en conciencia. Cuando nosotros comenzamos, te cuento una anécdota, cuando nosotros comenzamos en UNICEF, hicimos una campaña comunicacional, pusimos avisos en televisión, y ahora he puesto uno en Twitter, en mis redes sociales, para recordarlo, de cómo se excluía a los niños, las niñas, por el rendimiento, hace 20 años. Hicimos campaña de radios, campaña de afiches visual, y lo que recibimos fue no una muy buena bienvenida. Fíjate que el arzobispo de Santiago, en ese tiempo el señor Esati, Ricardo Esati, que era el encargado de educación de la Iglesia Católica, la institución probablemente privada más influyente en educación en Chile, se fue a quejar formalmente con la ministra de Educación y con el representante de UNICEF, diciendo que nosotros estábamos incentivando el conflicto, porque estábamos simplemente diciendo a las escuelas no discriminen a los niños, a las familias denuncien si sus niños son discriminados. Entonces ahí uno se da cuenta que esta idea de que las personas tienen que agachar el moño y si no aguantas mis reglas, mándate cambiar y búscate otra escuela, porque seguro que hay una escuela para ti, está muy arraigada en la cultura de las instituciones. Entonces, después hemos sabido que el señor Esati no le importan mucho los derechos de las personas, solo le interesan los intereses de su propia institución. Bueno, pero lo que quiero decir es que desde ese momento hasta ahora hemos avanzado mucho en conciencia. Hemos tenido muchas discusiones legislativas, se logró ahí poner unas normas para que los procesos de admisión no fuesen tan brutales como eran, y después ahora en la ley de inclusión se logró regular mejor para que las escuelas no sean tan discriminatorias. Pero la verdad es que en términos del estado de poder que hay, la situación de poder que hay entre las escuelas y las familias, sigue siendo un desbalance muy fuerte que tenemos que cambiar. Y ahí, Cristian, por ejemplo, el tema educacional municipal, que uno lo puede ver y que puede palpar. En Villa hay un colegio, quizás en diferentes comunas se hacen estos colegios para los mejores alumnos. ¿También caen en la exclusión estos formatos de...? Claro. Lo que ocurre es que si uno mira el caso de San Antonio también, si tú miras, San Antonio es una ciudad que se ha privatizado la educación muchísimo. Cuando yo estudié, la mayoría de las escuelas eran públicas. Y antes, cuando estudiaron nuestros padres, prácticamente todas, y salvo un par de excepciones, eran privadas, como el Instituto del Puerto, que son las más clásicas. El Saracruchaga, sí, pero la mayoría eran públicas. La educación pública se ha ido desmoronando, no por casualidad, se ha ido desmoronando porque el Estado se desligó de ella, se la entregó a las municipalidades y las municipalidades no tienen capacidad para gestionarla y es un cacho en realidad. Entonces, lo que tú tienes es un mercado privado de escuelas en las que todas a su vez, como están sometidas a la competencia por la matrícula y por los rankings, todas tienen esta presión que estaba yo mencionando. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema público para tratar de defenderse? Es decir, bueno, tengo que al menos salvar una escuela, entonces creo un bicentenario. Y lo que hago es fortalecer esta idea de que la educación buena, inclusiva, de calidad, no es para todos, no es para todas, es para algunos. Para los que pueden pagar una escuela privada o para los que tienen la suerte de ser seleccionados en un bicentenario competitivo. Pero esa no es la noción de derecho universal a la buena educación. La noción universal de derecho a la educación es que todas las personas tienen derecho a unas oportunidades para el máximo de sus potencialidades y no tienen que andar pidiendo permiso, pidiendo por favor, o como decía una mamá en una entrevista, bueno, como ir al instituto, ¿no es cierto?, o ir a un colegio religioso, le decía a su hija, mira, no somos católicos, pero ¿qué te cuesta pegarte un rezo, ¿sí? con tal que te aguanten? En las dunas conversando hace un par de semanas con una mamá me decía, mira, mi hijo está en cuarto básico y ya está en su cuarto colegio, porque es un poco inquieto, porque tiene problemas de concentración. Entonces, en realidad, en la escuela ya está bien, regulamos los procesos de admisión, pero en el fondo no lo quieren al niño porque no tienen las capacidades para poder acogerlo, para poder atenderlo, para poder trabajar bien con él, y las mamás experimentan esta especie de peregrinar
en que hay muchas escuelas, pero ellas sienten que para su hijo no hay muchos cupos y las opciones son muy pocas. Quizá ahí, Cristian, es el futuro del cambio a lo que refiere a la educación pública y también privada, a lo que refiere la diversidad de formas y metodologías de estudio para los niños, por ejemplo, en estos casos, que son más activos, que quizás tienen las ramas del arte y de la música por otro lado y no son científicos y humanistas. Claro, pero lo que tenemos que aprender, en el modelo de mercado hay una escuela para cada niño. Entonces te dicen, mira, no, esta es la escuela para los talentosos, no, esta es la escuela para los inquietos, no, mira, para los que rematados, bueno, allá está la escuela para los rematados que nadie aguanta. Esa idea de escuelas segregadas es a lo que nos lleva el mercado. Yo llevo 15 años estudiando este asunto en la educación en Chile y es lo que uno ve en todas las ciudades. Las escuelas se empiezan a especializar porque hay un proceso de segregación producto de esta competencia de mercado, que puede ser por el pago, pero puede ser también por los rankings y por las pruebas estandarizadas. Entonces uno empieza a ver y dice, mira, este niño no le gusta porque los papás son separados y esta es para una escuela de casados. No, este no le gusta porque la religión no es la que corresponde. No le gusta porque el niño es demasiado inquieto. No, porque es demasiado quieto y callado y pasivo. Entonces al final las mamás, las familias se preguntan, ¿cuál es el niño que están esperando? Si al final todas las personas somos diferentes, las escuelas deberían ser capaces de trabajar con esa diversidad en vez de pretender que cada uno tiene que encontrar su corral específico porque no se pueden juntar las personas distintas. El aprendizaje de la ciudadanía es aprender a que somos distintos y las escuelas no tienen que especializarse en tipos de niños, sino que tienen que especializarse en la diversidad, en la inclusión. Y dentro de esa diversidad e inclusión son la forma y tips de metodologías también dentro de, por ejemplo, las escuelas agrícolas que también fortalecen quizás al mundo rural y pueden tener una herramienta a futuro, las escuelas técnicas, acá como la Escuela Industrial de San Antonio, el Liceo Comercial también, donde vemos también que la educación puede ser técnico-profesional, así fomentando la carrera de los jóvenes para que cuando salgan de cuarto medio puedan convalidar algunos ramos y entrar en 2 años ya con una carrera técnica. También, ¿cómo ves esa mixtura también de educación que existe actualmente? Claro, lo que yo estoy diciendo es totalmente válido, sobre todo para la enseñanza básica, en el sentido de que tiene que haber esta diversidad. Ahora, en el caso de los liceos, también es importante que los liceos empiecen a desarrollar las aptitudes, las capacidades, los talentos, los intereses de los jóvenes y las jóvenes. Pero también ahí lo que necesitamos es un sistema menos segmentado. En Chile tenemos la tradición de que los humanistas científicos como que van a ir a la universidad y los técnicos profesionales van a ir al trabajo. Pero esa idea, la verdad es que ya pasó, es del siglo pasado. Eso te iba a decir justo. No sé si del siglo XIX o de principio del siglo XX, pero está claro que para el siglo XXI no, los jóvenes necesitan y quieren seguir estudiando y no debiera existir esta división de que a los 13 años unos van como camino a la universidad, otros van camino al trabajo y otros van camino a nada, porque es un liceo donde van los que en realidad no van para ninguna parte. Esa idea tenemos que quitarla y lo que necesitamos es que haya mucha más diversidad, no solo HCTP diríamos, los técnicos que van a ir a trabajar, los humanistas que van a ir a estudiar. Necesitamos una diversidad más grande, hay arte, hay deporte, hay tecnología y cada uno de ellos se puede seguir desarrollando en la educación postsecundaria, en los CFT, en los IP y en las universidades. Entonces, tenemos que acoger esa diversidad, los jóvenes tienen que poder desarrollar todos sus talentos, pero con una perspectiva de educación a lo largo de la vida. Y para eso estamos también luchando. En la nueva Constitución, por ejemplo, la gratuidad de la educación postsecundaria yo creo que debiera estar garantizada. De hecho, justo íbamos a pasar allá, pero antes de entrar a otro punto, porque un tema bastante enriquecedor, el tema de la educación, es ver San Antonio, ver el diagnóstico de San Antonio con la falta de necesidad, porque ya los chicos pueden salir de cuarto medio, pueden tener oportunidades laborales, o también oportunidades de estudio, pero lamentablemente San Antonio se ha vuelto como una casa, un exilio de jóvenes a lo que refiere la educación superior. A lo que me explico, la gran mayoría de los jóvenes que salen a estudiar no regresan a San Antonio y también se pierde una masa muy importante de profesionales. Al tener CFTs, al tener universidades públicas, que esperemos que aquí a a fines de este año ya esté funcionando el CFT de la Universidad de Playa Ancha como corresponde y también la inauguración de su casa matriz acá, lleva también a otro problema, la plata, el costo económico. Sabemos que San Antonio es una provincia donde los sueldos no son muy altos, también tenemos una tasa de cesantía alta
y que un hijo vaya a estudiar a Valparaíso, a Santiago, es una tremenda carga para los papás económica. ¿Cómo lo ves tú ahí y viendo las propuestas también de educación a futuro para que avancemos al otro tema? Sí, bueno, como toda ciudad que está cerca de polos de desarrollo tan potentes como Santiago, Valparaíso y Viña, le pasa eso a San Antonio, que experimenta una fuga de los profesionales y de los jóvenes que buscan otros horizontes. Eso en realidad es un problema más económico. El tema de la educación es difícil que lo resuelva. Eso requiere un cambio en realidad en las condiciones de trabajo y de salario de las personas para que esto mejore. Ahora, ahí entramos al otro tema de por qué San Antonio, siendo un puerto tan importante, no logra despegar, no logra desarrollarse, no logra irradiar esto para la ciudad. Ese es el problema, diríamos, de fondo. Respecto de la educación misma, también ocurre, mira, fíjate lo que le pasó a Rancagua. Rancagua recién, siendo una capital regional, recién está teniendo una universidad. No tenía, por la misma razón de estar tan cerca de Santiago, tan, como le pasa a México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, acá nos pasa lo mismo a nosotros, estamos demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Santiago y Valparaíso, y entonces siempre estamos a la sombra de esas ciudades que nos opacan. ¿El centralismo? Es un centralismo que se replica a nivel nacional y a nivel regional también. Entonces, ahí lo que uno necesita, dado que el mercado no da para eso, lo que uno necesita es un Estado que invierte en las personas y un Estado que crea universidades públicas, que crea institutos profesionales o centros de formación públicas y que tienen calidad y que tienen prestigio y que además tienen que ser gratuitos para que para las personas que quieren quedarse en la ciudad y estudiar tengan oportunidades y no tengan que endeudarse. Lo que hemos tenido en Chile como dejando esta educación superior al mercado es la triste situación de que las oportunidades son súper desiguales, pero que además quienes hacen el esfuerzo tenemos que ir y endeudarnos. Yo partí a estudiar a la Universidad de Chile endeudándome con crédito universitario, pero después lo que le tocó a los jóvenes de la década anterior fue todavía peor, con unas condiciones de crédito CAE mucho más agresivas financieramente, y entonces, claro, aceleraba a todo el mundo que iba a la universidad, pero después salís al trabajo con una carga de deuda gigantesca y con unos sueldos que en muchos casos simplemente no dan. Entonces, dejar la educación al mercado esa es la consecuencia. Es una consecuencia nefasta, diríamos. Y detrás de sus propuestas, porque sabemos que la educación es el tema fuerte de Cristian Iván Beley Carbacho, que está junto a nosotros acá en las entrevistas galácticas. Y hablemos de propuestas, hablemos un poco de las propuestas, me imagino que van en la línea de la educación. Sí, bueno, en realidad la Constitución toca distintos temas, no es solo educación, por supuesto. Si miras nuestra propuesta que está en nuestra página web, educacionconstituyente.cl, y también por Facebook e Instagram estamos siempre publicitando, pero ahí pueden bajar el documento completo, van a ver que en realidad el nudo central que nosotros estamos diciendo es que en Chile haya un Estado social de derechos, en donde la educación como esta está en el centro de esos derechos, pero también la salud, el trabajo, la vivienda, en fin. O sea, hay que sacar del mercado los derechos sociales y ponerlos como la primera prioridad de la sociedad y del Estado. En el caso particular de la educación, lo que estamos diciendo es que este derecho tiene que ser mucho más generoso. Hoy día el derecho a la educación en la Constitución es muy mezquino, es muy pobre. Tenemos que enriquecer ese derecho con definiciones, como estábamos conversando, que una educación no solo orientada a rendir bien en una prueba estandarizada, el CIMSE o la PSU, sino que a generar habilidades más transversales para la vida, que las personas saben que son las que necesitan. En el caso del tiempo, tiene que ser también más extendido, porque hoy día el derecho en realidad es solo para la escuela básica y el liceo. Necesitamos que sea un derecho a educación universal y gratuita desde la primera infancia hasta la educación postsecundaria, incluyendo la universidad. Y después que haya oportunidades de formación a lo largo de la vida, más allá de las instituciones escolares, como estábamos conversando con los clubes deportivos. Pero están los centros culturales, uno va al Museo de San Antonio, es maravilloso, el Centro Cultural de Barranca, ahí a 2 cuadras de la casa de mis papás. Bueno, esos son espacios de desarrollo y de oportunidades de formación a lo largo de la vida que las personas tienen que tener también masivamente, porque no solo los ricos tienen que tener oportunidades para seguir estudiando, todas las personas tienen a los 40, a los 50 o a los 80 ganas de seguir aprendiendo. Entonces tenemos que dar un derecho más extendido a la educación. Y después está la cuestión que estábamos hablando sobre la educación privada y la educación pública. El Estado tiene que tener un compromiso inequívoco con la educación pública y tiene que decir, va a haber buena educación pública para todos, no solo para los que pueden entrar a un bicentenario o no solo para los que nadie quiere aguantar en las escuelas privadas, que son los dos extremos a lo que terminamos llegando. Educación pública para los muy talentosos que van a la universidad,
a la Chile o educación pública para los que en realidad nadie quiere aceptar y entonces estamos en el otro extremo. No, tiene que haber educación pública para todos, para todas. Y la educación privada, tenemos, yo siempre digo, mucha crítica del mercado como lo que ha dañado la educación pública, pero el mercado también ha dañado la educación privada, porque le ha metido esta lógica de mercado discriminatorio. Entonces, tantos años de lucro, tantos años de competencia y ranking, ha hecho que la propia educación privada se incorpore estos conceptos, como lo que mencioné, que el ministro, el obispo Esati, ni Dios quiera que sea ministro alguna vez, el obispo Esati defendiendo la discriminación. Entonces, yo no sé qué habrá dicho Jesucristo, pero supongo que al escucharlo, el mismo que se juntaba con las prostitutas, defendía a los leprosos y a los extranjeros, de haber estado revolcándose en el cielo, de ver que su representante en la tierra lo que defendía era la discriminación. Entonces tenemos que sacar esa lógica de la educación privada y hacer que la educación privada colabore con la educación pública y se comprometa con los estatus de no discriminación que son tan importantes. Eso es, en grueso, nuestra propuesta en el campo de la educación. Estamos acá en vivo y en directo a través de lo que refiere a la multimedia en el streaming, los visibilizan en Facebook, en YouTube, a través de los canales, como lo mencionamos al inicio del programa, y le vamos a dar una vuelta a lo que refiere al feedback de la retroalimentación a través de las redes sociales. Gonzalo DC hace unas manitos para arriba, saludos Gonzalo, saludos trabajador portuario, ahí está reclamándose por el frío, sí, cambió el clima, está un poquito más helado Gonzalo, hay que abrigarse ya. Isabel Jaque Aravena, me encantó tu programa para dar a conocer los candidatos. Esa es la idea, Isabel, que ustedes, nuestras auditoras y auditores, queden totalmente informados para que el 10 y 11 de abril puedan elegir a los mejores representantes en esta transformación. También menos problemas y más soluciones. Francisco Fuentes González, Humberto Galarce, Rosy Cornejo, César Villagrán, a todos ellos, Marilyn Lizana, saludos a la Marilyn, y hacen una pregunta. ¿Cristian Beléis pertenece a algún partido? ¿Es independiente? Soy independiente, yo nunca he sido militante de ningún partido y nunca he tenido ningún cargo político ni ningún cargo de confianza en ninguna parte. Yo mi trabajo, cuando salí de la Universidad de Chile me fui como profesional a trabajar al Ministerio de Educación, trabajé varios años ahí en distintos programas de apoyo a los liceos, después me fui a UNICEF por mi trabajo profesional también, luego me fui a estudiar al extranjero, con crédito Corfo por lo demás, ya que estamos hablando de endeudamiento, con el apoyo por supuesto de mi familia, de mi esposa, que también era de acá de San Antonio. Nos fuimos, nos endeudamos, gastamos nuestros ahorros, nunca tuve ni la beca presidente ni un peso del Estado de Chile. Y después volví, la Universidad de Chile me invitó porque quería crear un centro de investigación en educación y entonces me pidió que yo creara ese centro junto con un par de otros académicos. Entonces, mi trabajo en realidad ha sido profesional. A mí me conocen en el campo político y los movimientos estudiantiles porque he sido de los académicos que ha estado en el debate público, peleando contra el mercado, defendiendo el derecho a la educación y todo el mundo que me apoya sabe de esa independencia. No he tenido problemas en hacérselo ver a personas de los distintos partidos y así también como cuando me piden apoyo y me piden mi consejo, lo he dado a todo el mundo. Entonces estoy en esta lista Prueba de Dignidad como parte de un independiente que en realidad la gente puede confiar que tiene opinión independiente, pueden mirar mis publicaciones, yo ya tengo 12 libros, 100 publicaciones en educación, no voy a inventar ahora mis ideas sobre educación. Cualquiera que quiera saber lo que pienso puede buscar en internet y lo va a encontrar y es exactamente lo mismo que estoy proponiendo en la campaña. Una educación pública, gratuita, no discriminatoria y que se establezca como un derecho. Ahí está la respuesta clara a Francisco Javier Navarrete González, que estaba haciendo la interacción a través del Facebook Live. Ahí está la respuesta. Ya llegando a la recta de esta grata conversación, el tiempo se nos pasa como si fuésemos volando, y así es la comunicación. Pero sin antes cerrar esta entrevista con dejarte algunos minutos, Cristian, para que le mandes algún mensaje al distrito número 7, a la provincia de San Antonio, sobre tu candidatura. Sí, mira, hemos estado conversando de educación, pero es importante que las personas vean que estos conceptos se aplican también a la salud, a la vivienda, al trabajo, al medio ambiente. Por eso hablamos de un Estado social de derechos. Esto no es, yo he trabajado más educación, pero no quiere decir que estos conceptos no se apliquen. El Estado debería tener capacidad de regular el mercado de la vivienda. No puede ser que nuestras ciudades sean desarrolladas por las inmobiliarias
y que las personas tienen un derecho formal a la vivienda, pero no tienen vivienda digna. La salud lo mismo, las ISAPRES y las farmacias coludidas además son las que determinan las oportunidades de salud de las personas. Las pensiones lo mismo. Entonces, la noción de Estado Social de Derecho se aplica a todos los derechos de las personas, y eso es lo que yo he estado conversando con las familias. He estado yendo a sus casas en Cartagena, en Santo Domingo, acá también por Las Dunas, por Placilla. ¿Cómo va ese feedback, esa retroalimentación? Bueno, mira, las personas, básicamente 3 cosas. Primero, ¿es usted independiente? Sí, soy independiente, soy profesor de la universidad, nunca he militado. Ya, conversemos entonces, eso es lo primero. ¿Usted de acá de San Antonio conoce la realidad? Claro que sí, ahí Barranca, ya, vamos, uno de los nuestros. ¿Por qué tiene que ser siempre gente de Santiago o gente de Valparaíso? Y entonces empezamos a conversar. Cuando uno habla de la educación con las personas saben que la educación es el futuro, saben que son sus hijos, sus nietos, pero también ligeritos salen los temas que estamos comentando. La vivienda, la cantidad de tomas, el problema habitacional que tenemos ahora en San Antonio es gigantesco. La salud, al fin vamos a tener un hospital, un edificio, pero vamos a ver si tenemos los especialistas después para que no tengamos que siempre tener que partir a Valparaíso con cualquier problema de salud. Entonces, el trabajo ni hablar. San Antonio siempre ha tenido problemas de trabajo, ya lo dijo nuestro ilustre candidato cuando dijo trabajo, porque en realidad si uno tuviera que decir algo para San Antonio es trabajo. Mejores, pero no es solo tener trabajo, sino que tener trabajos más decentes con salarios más mejores. Entonces, yo diría, el conjunto de los derechos sociales es lo que las personas conversamos en la campaña, en las ferias, pero sobre todo en las casas donde hay más tiempo para conversar. Y la acogida es muy buena. Las personas, una vez que ven que hay acá una posibilidad de tener un canal de participación, de diálogo y de llevar sus demandas a la Convención Constitucional, las personas se abren completamente, y yo diría que hay un diálogo bien horizontal, bien de igual a igual, como tiene que ser en la democracia. Lo lindo de la democracia es que el voto de la vecina de Placilla pesa lo mismo que el de Piñera, así es que vamos a votar para que le ganemos a los que querían mantener la misma constitución de Pinochet. Pongamos una constitución al servicio de las personas. Exactamente, y de ahí está la importancia de la participación ciudadana. Por eso recalcamos y lo decimos, vecina, vecino, sin usted esta transformación social va a quedar al debe. Necesitamos mucha participación ciudadana, que usted vaya a votar este 10 y 11 de abril hasta el momento. Esta semana ya se va a decidir si se mantiene la fecha por el tema del COVID o se va a aplazar, pero hasta la hora es el 10 y 11 de abril. Pero la idea es que usted, vecina, usted, vecino, y para los jóvenes también, lleguen empoderados de la información, conozcan a los candidatos, sepan qué gente es de San Antonio, que conoce sus problemas, que son nacidos. Es importante, siempre decimos, da lo mismo si es nacido y criado. No, es importante, porque saben los diagnósticos reales de la de nuestra comuna, de nuestra provincia. Conocen el avance del desarrollo o no desarrollo, o el retroceso también de la ciudad. Por lo mismo son varios aspectos que son tan importantes que un sanantonino esté detrás de estos procesos constituyentes, y en todo, desde los concejales, alcaldías y gobernadores regionales, que van a haber diferentes actores y actoras de este ejercicio cívico, de esta fiesta cívica que se va a vivir el 10 y 11 de abril. Llegando a la recta de esta grata conversación junto al candidato, docente, profesor, hijo ilustre de San Antonio, el señor Cristian Beley, agradecer tu tiempo, Cristian, agradecer la conversación. Siempre es excelente poder enriquecer los conocimientos y para que nuestras auditoras y auditores puedan llegar totalmente informados. ¿Palabras finales que nos pueda dejar? No, muchas gracias, Alfredo, y felicitaciones a Radio Galáctica. Las radios comunitarias cumplen un rol muy, muy importante. Yo conocí también la de Juan Gómez Milla, que conversábamos antes allá en la Universidad de Chile, y es eso, todos los profesionales, todas las universidades tienen que estar también al servicio de las comunidades. Si no somos para eso, ¿para qué existimos? Sobre todo quienes trabajamos en universidades del Estado. Así es que muchas gracias por la oportunidad, y a las vecinas y vecinos de todo San Antonio y el litoral de los poetas y poetisas, que se sigan informando, porque esta es la elección más importante de nuestras vidas, más importante de nuestra generación. Exactamente, y no le hemos tomado todavía el peso a lo que refiere este 10 y 11 de abril, así que la participación ciudadana es muy, pero muy importante. Recalcamos esto porque sin usted la transformación social que demanda Chile no va a ser posible. Por eso hay que estar presente, la educación cívica es fundamental este 10 y 11. Ya lo saben, Cristian Beley Carbacho, candidato a constituyente por el distrito número 7,
para que estén ahí en la papeleta y lo puedan ver. Ojo con esto también, porque se repite en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, y también en la noche pueden visibilizar este programa. Si les gusta este programa, compártalo, síganos a través del Facebook, suscríbase a nuestro canal de YouTube, siga ahí a través de las redes sociales. Estas fueron las entrevistas galácticas. Obviamente la idea es fortalecer la educación cívica, fortalecer la información. Nos vemos, Cristian, que esté muy bien. Ya, pues muchas gracias, Alfredo, un gusto.